Comentábamos al principio del programa, hoy es 27 de septiembre y bueno, en el calendario cívico mexicano es evidente que el 16 de septiembre domina pues sobre todos los demás, pero hoy es una fecha importante porque hoy se conmemora la consumación de la independencia. Y bueno, voy a leer rápidamente un pasaje que tiene que ver con lo ocurrido hace 197 años, un día como hoy. Hoy, 27 de septiembre, es el día más feliz de la historia de México. Agustín está nervioso y al mismo tiempo seguro de que la mejor forma de ganar es enfrentar su miedo y vivir el momento, o al menos disfrutar su triunfo. Decide vestirse de civil, no de militar como el resto. Lleva pantalones claros, un abrigo negro de terciopelo, sus mejores botas de montar y una camisa de blanco algodón. Hoy, además, Agustín cumple 38 años de edad. Avanza desde Tacubaya, seguido de su Estado Mayor y comitiva. Vicente Guerrero está ahí con sus hombres, lo mismo que Vicente Filisola, que José Antonio Echavarri y ya el notorio veracruzano Antonio López de Santana. A las 10 de la mañana llegan a la entrada de la Ciudad de México, el Arco de Piedra donde empieza la calle de Plateros, ahí lo espera el alcalde José Ormachea. Agustín baja del caballo y estrecha la mano de aquel hombre de patillas grandes. Vine de acuerdo con lo que hemos pactado, dice Agustín, y se quedará con mucho más, con todo el honor y reconocimiento que se merece. Me gustaría entregarles las llaves de la ciudad. Usted entrará triunfal como el cura Hidalgo no pudo hacerlo hace 11 años. Usted logró con la tinta lo que otros no pudieron a través de la pólvora. Hornachea hace una seña para que uno de los hombres, un joven escuálido, se acerque con una charola de plata en la cual están las llaves de la Ciudad de México. Agustín las tomó por un momento y las vuelve a dejar en la charola. No puedo aceptar lo que corresponde a tantos hombres y mujeres que han luchado por el bien de México en cada lado del campo de batalla, a los que están vivos y a los que el ángel de la muerte los llevó al reino de los cielos. Así empieza el capítulo número 35 de este extraordinario libro, Iturbide, el otro padre de la patria, escrito por Pedro J. Fernández, quien se encuentra hoy conmigo, hoy 27 de septiembre de 2018. Pedro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. ¿Quién era Agustín de Iturbide? Pues Agustín de Iturbide básicamente es el libertador de México, es quien consuma la independencia. También se convierte en su primer emperador. Durante la primera etapa de la independencia es un militar realista muy exitoso y finalmente se ha convertido en uno de los primeros villanos de nuestra historia. ¿Por qué están sus restos en catedral y no en la columna de la independencia? Porque tenemos esta idea extraña de que Iturbide e Hidalgo no pueden estar juntos porque pues al final Iturbide combatió a Hidalgo, pero no entendemos por qué. Iturbide, como otros criollos de la época, vieron este primer brote de guerra civil como algo violento, entonces querían contenerlo. No es porque estuvieran en contra de la independencia, simplemente querían contener la violencia. Entonces, como mucha gente no lo entendió en su momento, creyeron que estaban encontrados o que de alguna manera no se llevaban y los hemos separado. Y al final eran parientes, los dos descendían de Juan de Villaseñor, que era fundador de Valladolid. Y un dato poco conocido es que cuando Miguel Hidalgo inicia su lucha, manda a un criado a ofrecerle un puesto a Iturbide en su ejército, le ofrece el puesto de teniente general. Iturbide lo rechaza porque está viendo todo este brote de violencia. ¿Y se conocían? Aparte de ser parientes, ¿se conocían? Probablemente Hidalgo conocía al padre de Iturbide, porque Hidalgo, cuando fue rector allá en Valladolid, pues se llevaba con todas estas familias importantes criollas y con las que jugaba además, porque Hidalgo era un gran jugador, un gran amante de la vida, entonces seguramente se llevaba con el padre de Hidalgo. Bueno, la historia oficial en su, digamos, su descalificación de Iturbide, pues refiere que él formó parte de un grupo de oportunistas que se subió en el carro de la independencia ya muy al final, en hechos como la conspiración de la Profesa, ¿no? Y entonces pues lo pinta así como un oportunista, ¿no? Que al final de la guerra, después de una guerra de independencia muy cruenta, muy complicada, que tuvo diferentes etapas, Iturbide llegó a cosechar el fruto que no mereció cosechar. Eso dice la interpretación oficial de la historia.
Sí, pero hay que entender que en el momento en que Iturbide llega a esta conspiración de la Profesa, él ya tenía estas ideas de independencia. Incluso cuando era militar realista, cuando pierde una batalla, cuenta Lucas Alamán que está limpiando su espada y le cuenta a Echavarri que la independencia es un hecho ya consumado, nada más es cuestión de contener ese brote de guerra civil y luego ya buscar la independencia. Cuando llega la conspiración de la Profesa, él ya tiene un borrador del plan de independencia de la América Septentrional. Es decir, Iturbide no es un hombre improvisado. Sí se aprovecha del momento político histórico para conseguir la independencia, pero ya hay un plan detrás. Ahora también se le presenta como un hombre que quiso pues centralizar la idea de nación en la figura del emperador Agustín I. Eso también es un mito. Cuando Iturbide plantea este imperio ya hay tres poderes, no solamente un poder completamente concentrado en el emperador. Eh, Ahora como somos la República Mexicana y hemos idealizado muchísimo la República, no entendemos por qué nuestro primer gobierno fue un imperio. Cuando nos independizamos nunca habíamos sido una república, la mayoría de los mexicanos no entendía qué era, pues no entendía el concepto, entonces para Iturbide era muy fácil decir voy a conseguir una forma de gobierno lo más similar al virreinato y al mismo tiempo voy a rescatar el imperio mexica, entonces vamos a hacer el imperio mexicano, un gran imperio glorioso. Bueno, ¿por qué entra justamente el día de su cumpleaños el ejército trigarante a la ciudad en un recorrido que ya describíamos, que entró por Tacubaya, luego pues recorrió la calzada de Bucareli, después la antigua calzada del Calvario, que es hoy Avenida Juárez, y llegan a este arco que había en el lugar donde hoy está la Torre Latinoamericana, y empieza la calle de Madero, y ahí es donde ocurre la entrega de estas llaves de la ciudad que él rechaza, como acabamos de leer. Yo creo que quería hacer coincidir su cumpleaños con un triunfo personal que era la independencia de México. Al final, la fecha real de la independencia es el día siguiente que se firma el acta. Sí. Pero yo creo que sí ya empieza a haber este culto a la personalidad de Iturbide que va a crecer mucho. Algo que no hemos entendido es que Iturbide era un hombre extremadamente popular en su época. Le escribían loas, todo el mundo lo admiraba. Eh, Independientemente de que la turba lo hubiera proclamado emperador en su balcón, probablemente él hubiera sido emperador designado por el Congreso. O sea, no tiene la imagen y la reputación que tiene hoy. En ese sentido, se adelanta, digamos, se adelanta una decisión, toma una decisión de adelantarse a algo que finalmente hubiera ocurrido y de ahí, pues, las razones para desprestigiar o hablar mal de la idea del imperio. Sí, yo creo que sí, porque quizás Iturbide estaba pensando en que su gobierno pues, se consolidaría más si hubiera un brote popular que lo proclamara emperador. Sí. Entonces, esta turba que llega a su balcón en el Palacio de Iturbide lo proclama Agustín I. La Luego, bufalada, diríamos hoy en día, ¿no? sí. Y luego va esta turba al Congreso Ajá. con cuchillos y amenaza a los diputados para que lo proclamen emperador y los diputados van a decir, o sea, sí era nuestra primera opción, pero Pero no pues así. tuvimos que acelerar las cosas. Y Sí. además, para desgracia de Iturbide, cuando lo votan emperador no hay quórum suficiente porque además los diputados de entonces pues se dedicaban a faltar, a pedir permisos, a pedir pensiones. Ujú. Entonces, luego le van a reclamar a Iturbide de que tú no fuiste emperador legal porque cuando lo votamos no había quórum suficiente. Bueno, su vida se cruza con la de una mujer muy interesante, Ana María Lagüera Rodríguez. ¿Qué tan cierto es que esta mujer, cuyo rostro, si visitamos la Profesa, ahí lo encontramos, Sí, eh, en forma de virgen, ¿qué sí, tan con cierto Sala es usó de modelo. que él desvió la entrada del ejército trigarante para pasar bajo el balcón de Lagüera Rodríguez? Sí, es cierto, pasó por el balcón y le ofreció una flor. Sí, bueno, pues qué historia la de Iturbide, retratada pues de una forma extraordinaria en esta, ¿le llamaríamos novela histórica? Novela histórica. Novela histórica de más de 300 páginas de Pedro J. Fernández. La verdad es que un libro para toda ocasión, pero bueno, en este momento de fiestas patrias vale muchísimo la pena acercarse a él y leerlo. Bueno, ya por último, pues el desenlace de su vida, el fusilamiento en
en Tamaulipas, que le llega cuando él regresa a territorio nacional sin saber que había una ley que, como dice él, una ley hecha para un hombre, una Así ley es. que obligaba a detenerlo y a juzgarlo y finalmente fusilarlo. Sí, es tristísimo porque el Congreso decidió que Iturbide no regresara a esta ley. Es la única ley que hemos registrado para un solo hombre. Se le olvida, o bueno, el Congreso dice que se le olvida avisarle. Y entonces llega Iturbide a avisar que hay un plan de reconquista que sí eventualmente sucede. Y entonces, identifican a Iturbide por su forma de cabalgar, porque además era muy buen jinete, le llamaban Sí. el Dragón de Hierro. Y lo juzgan y lo encuentran traidor, lo fusilan en Padilla y después van a ser encima la presa Vicente Guerrero. Y lo detiene un hombre al que él le dice, tú estás vivo porque yo te perdoné la vida. Sí, justamente cuando Agustín era emperador, cuando Agustín Iturbide era emperador, uno de los primeros brotes de rebelión es este hombre, que se me fue su nombre, y lo llevan ante Agustín de Iturbide lo perdona, y es él quien lo va a reconocer y lo va a llevar al Congreso de Padilla más tarde. Para ser juzgado y condenado a Sí, muerte. las vueltas que da la historia. Felipe de la Garza. Felipe de la Garza. Felipe de la Garza. Bueno, pues extraordinario libro. Pedro, te agradezco mucho que lo hayas venido a comentar con nosotros. Muchas gracias. Pedro J. Fernández, Iturbide, el otro padre de la patria.